divino y sus frutos. El auxilio divino y sus frutos. Yo le invito a buscar ahí en sus Biblias, si usted puede, y si no, pues escucha sencillamente en Hechos capítulo 26, 22, porque es el texto que vamos a tener como base de la predicación. Si usted se pudiera poner de en pie, se lo agradecería muchísimo. Hechos capítulo 26, verso 22. Hechos capítulo 26, verso 22. Si lo tiene y se pone en pie, pues bien. Yo lo voy a leer en voz alta, usted sencillamente lo va a leer con su vista. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Oramos. Padre amado, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta gran cita que tenemos los domingos aquí contigo en este lugar. Gracias porque tu Espíritu mueve nuestros corazones, Señor, a venir a tu casa, a tener comunión contigo y con los hermanos también. Gracias por tu palabra, que fue, Señor, entregada por tu Espíritu. Gracias porque, Señor, alimenta nuestras almas. Rogamos que en esta mañana tu Espíritu ilumine nuestra mente, de modo tal que podamos comprender, Señor, más eficazmente tu palabra y vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermano, puede tomar asiento. Como les dije, el título del sermón es El auxilio divino y sus frutos. El apóstol Pablo dice que él había sido auxiliado por Dios. De modo tal que lo primero que tenemos que entender es esto. Lo primero que tenemos que entender es a qué se refiere Pablo, o a qué nos referimos nosotros cuando decimos necesito el auxilio de Dios, o esta persona ha sido auxiliada por Dios. Entender primero esta primera parte. ¿En qué consiste ello? Bueno, la mejor definición que he encontrado con respecto a esto es que cuando hablamos del auxilio divino, los auxilios divinos son aquellas ayudas de parte de Dios a su criatura para que hagan lo que por su naturaleza ya no pueden hacer, o por esta naturaleza dañada tampoco pueden llegar a hacer. Ahora me voy a explicar con más detenimiento para poder entender esto con mayor facilidad. Y cuando digo esto, siempre digo, entienden, no lo digo por ustedes, porque no sean capaces de entenderlo, sino por mí, que no sea capaz de comunicar debidamente. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos de la ayuda de Dios para que la naturaleza de su criatura hagan, o sea, para que la criatura consigan hacer algo que por su naturaleza no les es permitido, ¿ya? Hay cosas que nosotros, los seres humanos, vamos a basarnos en nosotros, los seres humanos, y en especial los seres humanos de nuestro tiempo, que nunca han estado peor que en la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un ser humano, por su naturaleza, puede llegar a creer en Jesucristo como su Salvador? Sencillamente él llegar un día en la mañana y decir, pues voy a meditar en mi condición caída, voy a meditar en que debo salvarme, y yo creo que yo mismo debo aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal y ser el mejor de los cristianos. ¿Usted cree que un hombre puede hacer esto independiente de Dios? ¿Solamente por su naturaleza? No, dice el apóstol Pablo que el hombre malo, el hombre caído, no puede discernir las cosas de Dios, de modo tal que ya la naturaleza humana en su condición, como se encuentra, ¿qué pasa? No puede discernir las cosas de Dios, de modo tal que para un ser humano percibir las cosas divinas, Dios tiene que ayudarle, obrar en él, auxiliarlo para abrir los ojos y él pueda contemplar lo que por su naturaleza ya no puede hacer. Ya él no lo puede hacer. Pero estamos hablando de algo tremendo como la salvación. La salvación. Pero, por ejemplo, pudiéramos hablar de que Dios a través de esta persona obre un milagro. De que tu cuerpo reciba una sanidad, lo cual tu naturaleza ya no podía. Voy a decir, hay personas que tienen enfermedades crónicas, y el término crónico es un término humano, de acá abajo. Este término no tiene que ver nada con allá arriba. Lo crónico es aquello que, ¿qué cosa? Que no hay manera de que se pueda sanar.
No existe el método medio para sanar esta enfermedad y entonces entra dentro de una categoría como de crónica. O sea, ahí la tienes. Esta enfermedad va a estar cuando te digan tú tienes algo crónico, esto va a estar contigo de por vida. Y es un término usado acá dentro de nosotros los seres humanos. Pero para Dios, no. Para Dios no existe tal cosa. Porque para Dios nada es imposible. Y cuando Él quiere sanar, Él sana. Entonces hay muchas personas que han estado y están en situaciones de enfermedad, en situaciones críticas, y los médicos les dicen, ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos hacer nada más. Ni tú ni nadie te puede sacar de ahí. Y entonces viene Dios y dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Obra. Ya vamos entendiendo entonces claramente a qué nos referimos cuando decimos que los auxilios divinos son aquellas obras, o sea, aquellas ayudas que Dios hace a su criatura para que hagan lo que por naturaleza ya no pueden hacer. ¿Esto ya lo entendemos bien? No hay problema con ello. Perfecto. Entonces, esta es la parte introductoria. Ahora ya vamos a la parte acá. Lo primero, entonces, que tenemos que ver, ya habiendo entendido esto, es lo siguiente. ¿Estamos conscientes de que necesitamos el auxilio divino? ¿Nosotros aceptamos que necesitamos el auxilio divino? Esta es mi gran pregunta. Y aunque parezca absurda esta pregunta, permítanme decirle a ustedes que aunque nosotros intelectualmente y con nuestras palabras diríamos, es un poco ilógico lo que está haciendo Noel, claro que necesitamos el auxilio divino, permítame decirle a usted que el ser humano es capaz de en su orgullo creer que no necesita de Dios. Pero primero le vamos a hablar del no creyente, pero después vamos a hablar del creyente. Por ejemplo, las naciones europeas estaban sometidas bajo una pobreza intelectual, económica y espiritual terrible. Y Dios trajo un movimiento de renovación para la iglesia llamada, ¿qué cuál? La Reforma Protestante. Muchos países que se hicieron reformados, ¿qué pasó con ellos? Dios los prosperó y los bendijo. De hecho, son las naciones más ricas del mundo. Ninguna nación que conservó el catolicismo prosperó económicamente fuerte como las demás. Todos los países más fuertes del mundo fueron los protestantes en su economía. Y creían y eran fuertes en la teología, eran fuertes en la práctica cristiana, eran fortísimos. Seguían a Dios y lo buscaban. Pero estas naciones le han dado la espalda a Dios porque al verse con dinero, al verse con sistemas económicos fuertes, al verse con sistemas de salud fuertes, han dicho, ya no necesitamos a Dios en la fórmula. Ya no hace falta que Dios esté en la fórmula. Ellos mismos se sienten capaces, se han sentido capaces por siglos de ser fuertes sin Dios. Pero ojo, si se hace un análisis, miremos Europa, cómo está, y todos los países que le han dado la espalda a Dios, cómo están. No hay momento más crítico de la economía, no hay momento más crítico en el mundo que el que se está viviendo, en todo sentido. El mundo ha caído en crisis porque hoy como nunca las naciones, incluso cristianas, le dieron la espalda a Dios. También usted conocerá a algunos hermanos en la congregación que han venido enfermos o con muchas cargas o con muchos problemas y han dicho, ¿qué cosa? Vengo a buscar a Dios o vengo a buscar de Dios. Pero no vienen a buscar de Dios, no vienen a buscar a Dios, lo que vienen a buscar es ayuda, el auxilio de Dios. Dios los auxilia, los sana, los bendice, le quita los problemas que tienen en gran medida, los pone relucientes delante de todo el mundo y después ¿qué hacen? Como los leprosos que fueron sanados por el Señor. Solo mira uno a ser agradecido y los demás se van porque ya creen que ya no necesitan de Dios. Ya creen que no necesitan de Dios y se van. Del rey Usías se dice, yo no sé si usted recuerda el famoso pasaje, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en un trono. ¿Usted recuerda este pasaje tan bonito? Bueno, resulta que Usías era un hombre ¿cómo?
que en principio de su reinado, persistió en buscar a Dios con firmeza. Buscaba a Dios con firmeza y Dios la auxiliaba, le daba ayuda, lo bendecía y Usías se hizo un rey poderoso. Y dice la Biblia, pero cuando se hizo fuerte, se endureció su corazón. Dejó de buscar a Dios. Ya sacó a Dios de su fórmula e hizo lo que él quería. Y fue tan grande su arrogancia que apartó a Israel de Dios. Apartó a Israel como nación de Dios. Y es por eso que viene Isaías y dice en el capítulo 6, en el año que muere este hombre, que su soberbia nos arrastró delante de Dios y llevarnos hacia otro lado, en el año que él muere, entonces Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime. Porque su arrogancia era tal que lo había llevado a apartarse y a apartar a Israel de allá. Nosotros mismos, los que estamos acá, que creemos que Israel y Usías eran unos terribles, qué malos eran esos hombres, qué malos eran las naciones europeas esas, ¿verdad? Qué malos esos cristianos. Y nosotros que estamos aquí, que somos muy santos, ¿verdad? Nosotros nunca hemos rechazado la necesidad de los auxilios divinos en nuestras vidas. Nunca lo hemos hecho. Permítame decirle que es muy probable que usted no lo haya hecho. Si usted no lo ha hecho, son mucho más santos que yo, lo cual eso me da tremenda alegría. Pero lo cierto es que no es así. Es que no es así. Todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos de crisis en nuestras vidas, en algún área de nuestra vida. Y cuando existen este tipo de crisis, claro, al ser verdaderos creyentes, es el dolor que produce salvación, el dolor que produce cosas buenas en nosotros, mandado por Dios. Y cuando esto llega, nosotros nos convertimos en más fervientes, nos convertimos en las personas más devotas y buscamos de Dios porque sabemos que necesitamos esto. Pero cuando Dios nos ha bendecido y nos ha vuelto a la tranquilidad, en gran medida muchas veces ya no hacemos como antes hacíamos, porque creemos solamente que ya estuve en apuro, ya fui auxiliado por Dios, ya Dios me bendijo, ya todo está bien, entonces puedo darme el lujo de ¿qué? De no leer la Biblia por la mañana, de no orar en la mañana ni en la noche, de no congregarme con mis hermanos, de no depender todos los días de Dios, de no buscar a Dios fervientemente. Y eso es realmente creer que estamos en una situación en la cual ¿qué? Ya no necesitamos el auxilio divino. Pero permítanme decirle algo, hermano. No hay nadie en este mundo, fíjese, nadie en este mundo que necesite más el auxilio divino que el cristiano. Escuche esto, increíblemente. El cristiano ha pasado de un estado de tiniebla a luz, de un estado de maldición a un estado de bendición, a un estado de miseria a un estado de gloria, de un estado sin esperanza a un estado súper esperanzado. Y aún estando en ese lugar, necesita más que el que está aquí de los auxilios divinos. ¿Sabe por qué? Porque para mantenerte aquí, si Dios no te mantiene, tú te irías de cabeza urgentemente. Ya este que está aquí, está aquí. Ya este que está aquí, está aquí. Pero el que está aquí, para poderse mantener ahí, necesita el auxilio divino. Permíteme decirte algo. Si crees en el Señor Jesucristo, si tú estás salvo por Jesucristo, escucha, y hay momentos de crisis de fe tuya, si hay momentos de crisis de fe de tu alma, que anhela rendirte e irte de nuevo, pero perseveras y está ahí, has vuelto a donde Él. ¿Sabes por qué? No porque tú eres buen cristiano, ni porque tienes una gran conciencia, ni porque eres inteligente. Has vuelto porque nuestro pastor es tan bueno que nos auxilia para que nos mantengamos en el rebaño. Cuando esa frialdad espiritual tan terrible ha venido a nuestra alma como una manta de hielo cubriéndonos y haciéndonos tan insensible a las cosas divinas, y cuando nuestra alma va en picada a morirse,
espiritualmente hablando, volvimos a la luz, volvimos a ser cristianos fervientes, nos volvimos hacia nuestro Redentor. ¿Sabe por qué? Porque no pudiendo nosotros mismos ya hacerlo, porque hemos caído de ese estado, nuestro buen Señor viene con su Espíritu y nos anima de nuevo y nos vuelve a la fe. No hay nadie que haya entendido mejor esto que los cristianos. Hace un tiempo bastante amplio, un hermano me dijo, me hablaba sobre la pérdida de la salvación, si se podía perder la salvación o no, y le dije, ¿has deseado algún día dejarlo todo, irte de Cristo, irte de todo y vivir una vida cómoda y una vida como te dé el deseo, sin ningún tipo de restricción y sin nada? Y me dice, sí, lo he deseado muchas veces. Y digo, ¿y qué? ¿Por qué no estás allá? ¿Por qué no estás allá? Si lo has deseado a veces con tanta fuerza, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque aunque tu carne lo anhela, Dios por medio de su Espíritu, en la parte redimida tuya, viva un vivo deseo por las cosas de Él. Es la única explicación posible a esto. De modo tal que lo primero que tenemos que ser es consciente de algo. Hermanos míos, necesitamos el auxilio divino. Nosotros lo necesitamos. No creas ni por un segundo que tú eres autosuficiente. No creas ni por un segundo que tú te puedes sostener. No creas ni por un segundo que las cosas buenas que te han pasado en el día han sido por lo bueno que tú eres. Ni por lo inteligente que tú eres, ni por lo capaz que tú eres. Es porque Dios, aunque no vemos todo lo que está haciendo, traza estrategias terribles e interviene de forma tan terrible y tan poderosa que muchas cosas que parecen para nosotros naturales en el día, su mano la están haciendo para que tú estés bien. Es sencillamente el cristiano tiene que entender, si abres los ojos al mundo espiritual, entenderás que de la única forma en que tú vives y eres sostenido es porque Dios te auxilia cada día. ¿Sabes cuántas personas se acuestan y no amanecen? ¿Saben cuántas? Muchísimas. Sin embargo, tú estás aquí hoy. Pudiste haberte quedado dormidito como estaba. ¿Sabes cuántas personas pierden la vida a diario? En miles de cosas, de miles de razones. ¿Saben cuántas? Miles de personas. Y tú estás aquí. Estás aquí. Entonces, tenemos que estar conscientes de algo. Necesitamos el auxilio de Dios. El apóstol Pablo dice en este verso que él ha sido auxiliado por Dios. Pero el apóstol Pablo, ese mismo apóstol Pablo, pareciera arrogante cuando él dice, yo soy el menor de los apóstoles, pero he hecho todo más que ellos. Dice el apóstol Pablo que él había hecho más que todos los apóstoles. Pero ojo, el apóstol Pablo que da ese dato tan tremendo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ahora en este verso, y en otro verso le dice a los hermanos, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Y en este verso dice, pero siendo auxiliado por Dios. O sea, todo esto, el apóstol Pablo ha dicho, todo esto que he hecho, todo esto que soy, ha sido porque Dios me ha auxiliado. Y sería muy bueno de nuestra parte no solo reconocer que necesitamos ser auxiliados por Dios, sino confesarlo a las personas que somos auxiliados por Dios. Óyeme, qué alegría, qué alegre te veo. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios, porque Él me auxilia y estoy contento por ello. Te veo fuerte y saludable por el auxilio divino, por su gracia obrando en mí. Qué buen trabajo has tenido, tienes. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios que me ha auxiliado para yo llegar hasta aquí. Reconoce que todo lo que tú tienes es porque Dios te ha auxiliado, te ha ayudado, y díselo a los demás para que esto sea de bendición. Por tanto, la primera parte del sermón tenía que ver con esto, con reconocer nosotros, pero reconocerlo conscientemente, bien reconocido, que necesitamos el auxilio divino. Alguien me solía preguntar muchas veces, y en algunas iglesias me preguntaron cómo yo oraba, cómo era mi estrategia de oración. Y yo les dije, bueno,
Yo tengo una hoja, que por cierto no la tengo ahora mismo, pero la tengo que hacer, pero es comúnmente lo que yo hago. Y escribo primero todos los problemas que yo tengo, todo lo que me está, todos mis problemas, todo lo que me causa inquietud, todo lo escribo yo en un lugar, para tenerlo presente delante de mí, lo tengo ahí. En segundo lugar, pongo un letrerito aquí que dice lo que yo tengo que hacer. Y pongo aquí todos los problemas que se solucionan si yo dejo de ser perezoso y lo hago. Y lo pongo aquí. Y pongo aquí la ayuda de otro. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que tenemos, situaciones que tenemos nosotros, que ya no podemos resolver nosotros. Necesitamos que alguna persona nos ayude, lo haga. Y yo pongo todo eso, lo pongo aquí. ¿Ya? Y lo pongo aquí. Y por último acá, pongo los problemas que ni yo, ni nadie puede hacer por mí. Y estos problemas se los dejo al especialista, a Dios, para que con su auxilio obre en lo que ni yo ni nadie puedo hacer. Y le digo, este pertenece a tu departamento por completo, porque yo no puedo con esto, ni nadie me puede ayudar con esto. Solo tú me puedes ayudar. Y en mis oraciones digo, Señor, ayúdame a ser tan diligente que mi pereza no me impida hacer las cosas que tengo que hacer. Señor, toca el corazón de aquellos que tienen que hacer cosas por mí para que no sean remolones, le decimos allá en mi pueblo, para que no sean haraganes. Y despiértalo y pon buena voluntad para que ellos hagan lo que deben hacer por nosotros. Y Señor, mira esto que me pasa, que ni yo ni nadie en este mundo lo puede resolver. Solo tú con tu mano, obrando de forma sobrenatural, puede hacer que esto ocurra. Y entonces voy tachando las que yo he hecho, las que han hecho por mí los seres humanos, los simples mortales como yo, y los que Dios va haciendo de forma sobrenatural. Y créanme algo, cualquiera pensaría que la estadística favorecería a lo que tengo que hacer yo o lo que hacen los seres humanos. La estadística en mi vida es que he recibido más auxilio de parte de Dios en las cosas sobrenaturales que ni yo ni nadie puede hacer, que en las que yo podía hacer por mí y los demás podían hacer por mí. Dependiendo de su auxilio, dependiendo de Él. Por tanto, hermanos míos, les ruego algo, les ruego de todo corazón, no solo intelectualmente, no solo de labios creamos y entendamos que necesitemos ser auxiliados por Dios, sino que de corazón lo creamos y lo confesemos a nuestro Padre y le digamos, sin tu auxilio no puedo. No puedo. ¿Tú crees que porque seas fuerte o porque seas inteligente puedes lograr cosas sobrenaturales por ti mismo? Permíteme decirte que no. Permíteme decirte que no. Solo con el auxilio divino lo que sería. Bueno, el apóstol Pablo, que es la segunda parte del sermón y que casi ya estamos terminando. El pastor ya me hizo así. Nada, bro. Bueno, diciendo así, usted se sabe el chiste. Disculpe, no me gusta hacer chiste en la predicación. Pero dicen que un señor estaba dando una predicación sobre Abraham larguísima. Y una señora ya estaba cansada y al final del culto allá del templo decía así al pastor. Que cortar porque llevaba mucho tiempo el pastor predicando y el pastor seguía extendiéndose y se paró otra y le hizo así y se para y dice, ay, disculpen, dicen estas dos hermanas que también era peluquero, barbero. Entonces pues, vamos a la segunda parte y es, hermanos míos, ya hemos hablado del auxilio divino, que es y que lo necesitamos, pero también esto, o sea, los auxilios divinos traerán fruto.
No solamente de aquellas ayudas que nos ha dado para nosotros mismos, sino que habiendo sido auxiliado y resuelto muchas cosas en nosotros y respaldado por Dios, para estas cosas suceden cosas que son los frutos de este auxilio. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, 2 frutos que voy a mencionar sencillamente. Dice el apóstol Pablo, siendo auxiliado por Dios, persevero hasta el día de hoy. Por tanto, la perseverancia es ¿qué cosa? Un fruto directo, inmediato en la vida del apóstol Pablo. ¿De qué? De que Dios lo ha auxiliado. Esto es una de las cosas más tristes que yo encuentro en la teología de aquellos que creen en que la salvación depende de la misma persona. O sea, no, yo soy cristiano, pero me mantengo en la salvación porque yo soy el que tengo que perseverar. Yo soy el que tengo que seguir ahí. Yo tengo que esforzarme y mantenerme ahí. Sin duda alguna, quien persevera es usted. Sin duda alguna, el que se mantiene ahí es usted. Sin duda alguna, en las cosas divinas, en las cosas de Dios, quien se mantiene ahí es usted. Pero permítame decirle que ese estatus de mantenerse, de perseverar ahí, es fruto del auxilio divino en tu vida. Es fruto de Él. Dios te ha auxiliado y tú permaneces ahí. No te has ido porque Él está ahí. No has caído porque Él está ahí. No se ha destruido tu alma porque Él está ahí. El maligno quiere deshacerse de ti, quiere destruir tu vida, mas no puede porque Él está ahí. Como un escudo precioso protegiendo tu alma. Tú no puedes porque Él, tú no perseveras porque tú eres capaz, sino porque Él ha estado todo el tiempo contigo. Miren lo que dice la Biblia sobre nosotros. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta porque fuerte es. Eso es lo que dice la Biblia. 7 veces cae el justo. ¿Qué es lo que hace el justo? Caerse. ¿Pero por qué se levanta ese justo? Porque Jehová lo levanta. Dice el Salmo, si el justo tropezare, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque es tan fuerte y tan hábil que tiene capacidad para levantarse. ¿Esto es lo que dice la Biblia? No, si el justo tropezare y cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano derecha. No caes, no eres destruido, no te quedas allí postrado. No por falta de caída, porque vas a tener mucha. No por falta de tropiezo, porque mucho vas a tener. Y no por tu fuerza, porque reconoces bien que has caído, porque no eres tan fuerte. El asunto está en que Jehová te auxilia y te toma por su mano y te levanta. Ahí está el punto. Uno de los frutos que dice el apóstol Pablo del auxilio divino es que él persevera. Así que si eres cristiano y estás perseverando y en áreas de tu vida sigue firme y sigues triunfando y sigues adelante, permíteme decirte, no se te ocurra nunca pensar que es por ti. Recuerda que es porque Dios te ha auxiliado. Cuando Dios salva a Israel de las naciones aquellas que por donde él tenía que pasar y ya está listo para entrar a Canaán, Dios le dice algo a Israel. Mira, cuando entres a la tierra que yo te he dado y tengas ovejas y tengas bueyes y crezca y conquiste toda esta tierra y lo tengas todo y te hagas fuerte, líbrate. Líbrate de decir, mira lo que yo he conseguido. Mira lo que yo tengo por mí. Antes bien, recuerda que todo lo que tienes es porque Jehová tu Dios te lo ha dado. Es porque esa tendencia existe en el corazón de nosotros. Hermanos míos, uno de los frutos grandes que tiene los auxilios divinos es la perseverancia. Perseverar. Y el otro auxilio que dice, el otro fruto del auxilio que dice el apóstol Pablo es de dar testimonio de la verdad. O sea, hablar la palabra de Dios. Y aquí ojo con esto. Sin duda alguna, un impío puede decir algo de la Biblia e incluso conmover a una persona y volverla a Dios. Incluso un impío puede hacerlo.
un impío puede tomar la Biblia, leer un versículo que una persona lo escuche y esta persona radicalmente volverse a Dios. Claro, no es la norma, pero ¿saben por qué sucede esto? ¿Saben por qué puede suceder tal cosa? Porque Dios usa, el Espíritu Santo usa esa palabra predicada o dicha para traer a los pies de Cristo a alguna persona. Ya, cuanto más conciencia debíamos tener nosotros los cristianos de esto. Nosotros queremos, y en esto hay serios problemas también de los grandes evangelistas que tenemos, que empiezan siendo personas humildes, dependiendo de Dios y orando todo el tiempo, para que cuando ellos abran su boca, como el apóstol Pablo, personas vengan al conocimiento de la verdad a los pies de Cristo. Mas cuando se hacen buenos evangelistas y llegan a ganar muchas almas, se creen que ellos han venido por ellos mismos y se vuelven arrogantes, cobrando conferencias y cobrando predicaciones y cobrando campañas evangelísticas, porque son ellos los reyes de la predicación del evangelio. El apóstol Pablo dice que no. Dice el apóstol Pablo que no, que él está hablando la verdad, él está predicando y comunicando la verdad de Dios porque ha sido auxiliado por él. Deseamos predicar porque él nos auxilia. Decimos la verdad de Cristo porque él nos auxilia y tenemos los resultados que tenemos porque él nos auxilia. No existe tal cosa como capacidad humana para hacer esto. Hay una vieja anécdota de Charles Haddon Spurgeon. No sé si usted ha oído hablar de él, pero ha sido el bautista más famoso por muchos en todos los tiempos. El príncipe de la predicación, le decían a este hombre. Resulta que el mundo empezó a conocer a Spurgeon y lo conocían en todas partes. E invitaban a Spurgeon. Y Spurgeon iba y predicaba y cientos de personas venían a los pies de Cristo y enseñaba doctrinas poderosas y todo. Y acá en América se enteraron de que había este hombre en Inglaterra que tronaba cuando predicaba. E invitaron a Spurgeon a América a predicar. Y cuando traen a Spurgeon venía muy contento y venía creyendo que iba a arrasar en América su predicación. Llegó y predicó y fue tan fría su predicación y fue tan insignificante su predicación que volvió entristecido y humillado. Porque el problema es que Spurgeon entendió que no era Spurgeon, sino Dios quien lo auxiliaba. Es la gran diferencia. Un predicador subió muy arrogante al púlpito y predicó un gran sermón, pero no sirvió para nada porque a nadie le llenó ni le significó y bajó con la cabeza baja y humillado. Y una anciana de la iglesia le dice, si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Si hubieses reconocido que sin el auxilio de Dios tú no podrías predicar el evangelio. Si hubieses sabido que tú eres un miserable pecador, entonces cuando te subieras al púlpito y predicaras, lo harías dependiendo de él. Entonces Dios bendeciría tu predicación y bajarías lleno de alegría y de gozo. Pero no lo hiciste así. Lo hiciste al revés. También tiene que ver con nosotros en el día a día esto que le pasa al apóstol Pablo. Y es esto. ¿Cuántas personas nosotros quisiéramos que conocieran el evangelio? ¿A cuántas personas le queremos predicar el evangelio y a cuántas personas le predicamos el evangelio nosotros? ¿Cuántos familiares nuestros deseamos que vengan a los pies de Cristo? Pero nosotros pensamos que solamente con hablarle de Cristo y hablar de la Biblia ya se resuelve el asunto. Y aunque esto puede ser cierto, no es totalmente cierto, porque un cristiano, ya les dijo, un impío lee un versículo bíblico y el Espíritu Santo puede usar ese versículo para traer un impío a los pies de Cristo, mas un creyente tiene que saber algo, y lo sabe, que para que esta predicación sea efectiva tiene que depender del Espíritu Santo, tiene que depender y decir, Dios mío, yo voy a abrir mi boca, pero obra tú, porque si no eres tú el que obra y auxilias esta predicación, esta persona no va a venir a los pies de Cristo. No va a venir a los pies de Cristo. Nuestra predicación es pura banalidad cuando Dios no obra detrás de ello, no nos auxilia en ello.
Si cuando abrimos nuestra boca, una persona es conmovida y viene a los pies de Cristo, es por una sencilla razón, porque el Espíritu Santo usó nuestras voces quebrantadas, nuestras voces rotas, nuestras voces posiblemente hasta inservibles, y lo ha usado como un instrumento precioso para rendir a alguien a los pies de Cristo. Entonces, ¿quieres que tus compañeros de trabajo vengan a los pies de Cristo? ¿Quieres que tu familia en conversa conozca a Cristo? ¿Quieres que personas en tu pueblo, en tu barrio, en el lugar donde tú estás viviendo, conozcan a Jesucristo? Permíteme decirte que tienes que hacer dos cosas. Proclamar la fe, proclamar la palabra de Dios, pero entender, creer y aferrarte de que vas a necesitar en esto el auxilio divino. Lo vas a necesitar con creces. Muchas esposas dicen, yo quisiera que mi esposo fuera creyente, y mira que le he predicado. Mira que le he predicado y sigue duro como una piedra. Bueno, hay predicaciones y predicaciones. Hay predicaciones que las personas piensan que son ellos los que lo van a convencer y traer. Y por lo general esas predicaciones nunca surten buen efecto. Sin embargo, está la predicación en la cual la persona abre su boca pero dice, te ruego, Señor, te ruego que cuando yo le hable a mi esposo o a mi esposa, sea tu espíritu el que toque ese corazón, lo abra en dos para que pueda creer. Es así. Está nominada a que con gran probabilidad traiga fruto. Porque depende totalmente del auxilio divino. Ahora bien, ya hemos terminado, créeme que ya hemos terminado. Este es el tercer punto que tenía. Solo quiero decirle algo. Que estamos viendo los auxilios divinos a partir de un verso bíblico y de una persona específica, del apóstol Pablo. Pero el auxilio divino puede venir de diferentes formas, de todas las formas que hemos hablado. Y los frutos de este auxilio pueden ser muchísimos. Hemos visto a una persona que fue auxiliada por Dios de una forma y tuvieron dos frutos por lo menos. De este auxilio. Pero no quiere decir que los auxilios divinos son uno o dos. Dios te puede auxiliar de muchas maneras. Y este auxilio divino puede rendir muchos frutos en ti. Puede dar lugar a muchísimos frutos en tu vida. Dios te bendiga mucho en esta mañana y Dios sea contigo. Solo ruego algo, que nunca le falte a ninguno de ustedes el auxilio de Dios. Ruego a Dios por ello. Pastor, ore. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.